A Martí lo conocí como lo conocen generalmente los niños en la escuela, es decir, lo conocí por los zapaticos de rosa, y como maestra de primaria también se lo transmití a mis estudiantes, a mis niños. Tuve la suerte de tener excelentes maestros en primaria. Los maestros viejos, como decía, algunos maestros macarencos, y que tenían un profundo amor por Martí y lo transmitían en cada uno de sus actos y de sus palabras. Empezar a leer al Martí de los versos libres, sobre todo el Martí de Yugo y Estrella, el Martí de Hierro, y ya un Martí luego de los ensayos, el Martí en el que había una reflexión filosófica, había una reflexión espiritual. Pero en realidad no se llega a conocer al Martí verdadero si uno no tiene un interés específico en conocer, en ahondar en Martí como figura, como persona. El Martí de las reflexiones, de las notas, de las cartas, de los diarios. Ese acercamiento a Martí desde la primaria, ese poner el detalle, porque cuando uno está en esa edad no llega a entender a cabalidad la profundidad de la obra martiana. Ver a Martí desde su personalidad a mí me motivó por su sencillez, por su humildad y por su lenguaje. Porque en algo tan sencillo como, yo pienso cuando me alegro como un escolar sencillo en el canario amarillo que tiene el ojo tan negro, hay una profundidad tan grande que todos los días descubrimos algo nuevo en ello. Y como él mismo decía, en la sencillez está la grandeza. El hombre que hizo tanto o más que la mayoría de los que fueron a la guerra, porque hizo un trabajo inmenso de transformación humana y de influencia en los hombres de su tiempo, que permitió que finalmente se pudiera producir el hecho de la revolución que no iba a poder lograr nadie más que no fuera él. No puede quedarse Martí solamente en los zapaticos de rosas, en verso sencillo, en Ismaelillo. Martí hay que ahondar e ir más allá. Un hombre absolutamente enfermo, un hombre que había renunciado a todas las posibilidades de éxito personal y de prosperidad personal, de dejación total de cualquier interés y egoísmo humano, y esa grandeza humana trascendental y heroica que yo descubrí en sus documentos y escritos personales fueron los que más me impresionaron a buscar quién era este hombre, que no parecía real. Siempre me preocupó Martí como persona, como ser humano, como maestro. No es solamente tener la biografía de Martí y decir Martí fue un escritor del siglo XIX, que escribió versos, que hizo periodismo y que además de eso fue un gran cubano. No, hay que decir por qué. Hay un cierto temor, por llamarlo de algún modo sano, de enfrentarse a la obra martiana, porque son tantas aristas. Yo recuerdo en estas andanzas de Martí, cuando estaba en el Politécnico, por ejemplo, que decían, oiga, a Martí le achacan tantas cosas, y el problema es que siempre le explicaba, es que cada cosa que decía era una cosa genial. Cada cosa que decía tenía una enseñanza profunda, algo. Vuelvo a los versos sencillos, estos versos que él estrujó en un papel y que tiró en un cesto y que alguien muy sabio vino detrás, lo recogió y dijo, esto es una maravilla. El ensayo Nuestra América, el que se lea el poema Yugo y Estrella, el que se lea el presidio político en Cuba, se transforma, sencillamente se transforma. No creo que alguien con sensibilidad humana mínima quede inmune, quede indiferente a después de leer un texto como el presidio político en Cuba. Tiene una enseñanza, una profundidad inmensa. Es un texto absolutamente transformador, estremecedor, es la mejor palabra en mi opinión. Es un hombre que siendo un adolescente, meses antes había dicho es el odio invencible a quien lo oprime, es el rencor eterno a quien lo ataca, en el famoso texto de Abdala, que incorrectamente se toma como la mayor referencia de la definición de patria de Martí, para después pasar a decir en un texto en el que había vivido la experiencia más atroz y más deprimente y más
degradante que puede vivir un ser humano, y con solo 17 años tener la iluminación humana, la grandeza espiritual humana de decir: yo no puedo odiar a nadie, y si yo odiara a alguien me odiaría a mí mismo por ello. Porque Martí es tan grande que él va más allá de la poesía, de él mismo señalarse sus errores y entonces poder escribir con esa maestría que es única. Porque yo digo, se quedan las personas en versos sencillos, pero incluso no somos capaces de interiorizar esos propios versos sencillos, hasta donde llega la magnitud de cada palabra o cada expresión, cada idea que se expresa en versos sencillos. O en el Ismaelillo, como ve Martí a su hijo, no somos capaces de adentrarnos en él, como tampoco sucede cuando leemos un ensayo que se lee Nuestra América, y se lee así de esta manera, pero no somos capaces de ir a la profundidad del Martí humilde, del Martí sencillo, del Martí vigoroso y del Martí humano. Y eso siempre trataba de llevárselo a mis alumnos, para que entendieran lo que estamos hablando, que no es solo el luchador que fue fabuloso, porque las cosas que logró hacer Martí desde el exilio, organizar esa guerra, reunir todas las voluntades tan distintas. Pero todo ese proceso gravísimo, intenso, súper dramático y extraordinariamente épico de los últimos años, sobre todo desde que Martí crea el Partido Revolucionario Cubano, el periódico Patria, renuncia a sus cargos como cónsul y embajador, y organiza todo el proceso de los clubes revolucionarios y el proceso de la preparación de las expediciones, hasta toda la etapa grave final en el que es confiscado toda la expedición, y hay dificultades gigantescas para poder llegar a Cuba y que los principales líderes se acerquen. Al final de la guerra del 68, cómo él logró aunarla, cómo logró hacer la guerra necesaria, como él planteaba él. Y los días finales acá en Cuba, y las contradicciones entre los principales líderes, y las dificultades finales, ese momento tan imprescindible para poder entender al Martí ya en su momento culminante, en su cúspide de realización humana, no ha sido todavía cubierto de forma audiovisual, o en una película, o en un documental, o en un libro que no cuente una biografía lineal, sino que cuente quizás una novela, como con la vida de Martí, una novela quizás en partes recreada en cierta ficción por las partes que no se pueden confirmar históricamente, pero sí recreada sobre una base histórica sólida, que sí hay de muchos argumentos y que necesita ser realizada. Como él mismo diría, nos faltó García. Y yo creo que uno siempre se aguanta a la hora de tratar de hacer un audiovisual, de hacer una obra acerca de la obra martiana. Siempre es un riesgo. Siempre es un riesgo, porque siempre está el miedo de que no vas a llegar a la expectativa de que cada cubano, cada persona tenemos un ideal de Martí. Unos más humanos, otros más idealizados. Yo lo veo como ese hombre inmenso que fue, un hombre, diciéndolo en tunero y en cubano, fuera de liga, que fue Martí. Siempre ese temor está ahí. Yo creo que un Martí más cercano, que sea prácticamente familia cubana, del niño, del adolescente, del joven, necesita nuestro pueblo, necesita precisamente el cubano. Y hay que leerse La Edad de Oro, de verdad, hay que leérsela con el corazón y estremecerse con ella, como cuando uno se lee un libro como El Principito, que cada vez que lo lee encuentra nuevas relecturas. La Edad de Oro me pasa a mí igual. Cuando yo me leo los propios cuentos, los propios relatos, los artículos, cuando me leo el propio Meñique y yo veo que al final dice: porque los pícaros son tontos y los buenos son los que ganan a la larga. O cuando te dice en un paseo por la tierra de los anamitas: el mundo es un templo hermoso donde caben en paz todos los hombres de la tierra, y lo que hay que hacer es leer y estudiar todo lo que han dicho los hombres, porque todos tienen una parte de la verdad. Que digo yo, el Martí vivo, el Martí hombre, el Martí adolescente o niño que fue, no ha habido una verdadera transmisión de este Martí. Desde las cosas singulares hasta limpiar unos zapatos a un amigo suyo, o hasta esperarlo con ese deseo allá en Nueva York, en su cuarto, donde él escribía incesantemente.
No es que no fuera un hombre común, no es que no hubiera cometido un error, no es que no tuviera defectos. Que nosotros mismos nos censuramos o censuramos lo que tú pensaste de Martí. O censuramos que dijo algo que dijo en un momento determinado, cuando dice qué hermosa poesía hay en la Biblia y le sale de su corazón, lo disfruta en esa oración, solamente te está invitando. Con sus posibles luces y sombras, con sus supuestas fallas humanas incluso, que están en mucho debate y muy polémicas y muy especulativas. Me gusta acercar a las personas a Martí, a las nuevas generaciones. Siempre quiero que mis hijos vean a Martí no idealizado, sino como un hombre como nosotros mismos. Por eso a mí me impactó más que todo cómo un escritor de ese tiempo pudiera escribir tan bien en tan corto tiempo, con tantas problemáticas en su vida y con tantas preocupaciones y limitaciones también. Un hombre que leyó, que tuvo un pensamiento profundo. Hay personas de esa talla que nacen una vez en la historia y que logran hacer esas grandes cosas. No es lo mismo leer a Martí que ver a Martí, que estudiar a Martí. Por eso nunca me parece que una obra audiovisual va a estar completa para todos. Es un riesgo bien grande que corremos, pero vale la pena intentarlo, porque siempre que lo hagamos con el objetivo, con el ánimo de llevarle a las personas el conocimiento, sobre todo enmarcarle la sed por acercarse a la obra martiana. Siempre ha sido mi preocupación no hacerle un homenaje, no idealizarlo, no sé qué, sino decirte, mira, es esto, acércate. En estos momentos la imagen es fundamental para un público vasto, amplio, que se comunica a través generalmente de las redes. Yo creo que no hay muchos audiovisuales sobre Martí, que debe haber más. Creo que no hay muchas películas sobre Martí, creo que debe haber más. Hay muchas cosas que decir de Martí, demasiadas cosas para tan poco espacio de tiempo del que disponemos.